solo en Fouetté, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Soy Liliana Mascareñas, gracias como siempre por acompañarme en este viaje a través de la danza en Fouetté, el espacio en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Estamos ya en el mes de la danza, recordemos que el 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza, y para ir empezando las celebraciones, hoy les voy a platicar de una mujer que se considera una pieza crucial en la historia del desarrollo de la danza o del ballet como lo conocemos hoy día. Una mujer polémica, cruel, incluso calificada así por la historia, pero que también tenía pues un gran amor por el arte, y pues de esta manera empezó como a formalizar el cimiento del desarrollo del arte danzario. Ella es Catalina de Medici, que nació el 13 de abril de 1519 en Florencia, en Italia. Catalina de Medici era bisnieta de Lorenzo el Magnífico y miembro de esta importante familia florentina, y se introdujo a la casa reinante de los Valois en Francia al casarse, por supuesto como parte de una alianza dinástica, con el duque de Orleans, segundo hijo del rey de Francia. 14 años y 7 hijos después, se convirtió en reina cuando el duque de Orleans ascendió al trono como Enrique II. Desde niña, Catalina había vivido sumergida en las bellezas físicas que alababa el Renacimiento, y fue criada en medio de los intermedi italianos que patrocinaban sus sofisticados, talentosos y extremadamente ricos parientes. Además, bueno, sabemos que en el origen de la danza encontramos estos bailes que se hacían en las cortes en Italia, que se llamaban ballo o balletti, que es la palabra bailar, y ahí se empezaron a establecer, pues no los pasos de ballet como se conocen ahora, ni el lenguaje o el vocabulario de la danza, pero sí se empezó a tener como la noción de ordenar las danzas, y de que estas danzas de la corte tuvieran pues una serie de patrones, unos movimientos lógicos, eran normalmente ejecutados pues por la nobleza. De esta manera fue que Catalina, de manera natural, creció entendiendo que esos ballets que ella misma amaba bailar tenían importantes usos políticos y sociales. Fiel a la herencia de sus ancestros amantes de las artes, Catalina prosiguió subsidiando las instituciones literarias y musicales en su nuevo país. Más tarde, como regente y después ya como reina madre, hizo que este legado italiano de los ballets de la corte y sus intermedios fueran parte permanente de la cultura francesa. Desde Milán fueron traídos a París por el mariscal de Brissac en 1554, un grupo de artistas ya reconocidos en estas artes en Italia. A la cabeza de este grupo se encontraba el teórico y destacado bailarín de la época, Cesare Negri. Y con él llegaron las destrezas de la danza en figuras, que eventualmente culminó en la alegre moda de danza a la italiana y los espléndidos ballets de cour o ballets de la corte de la regencia de Catalina de Medici. En la comitiva con la que llegó Negri se encontraba su talentoso colega Pompeo Diobono, que era un famoso maestro que pronto habría de convertirse en instructor de los 4 hijos varones de Catalina. En estos esfuerzos estuvo auxiliado por el coreógrafo Tettoni Bernardo y más tarde por Virgilio Braccesco y Pavelo Ludovico, ya reconocidos por sus dotes artísticas, sus habilidades. Conocido por desarrollar fuerza, habilidad y gracia en sus alumnos, Giovanni Gallino fue nombrado como maestro personal de danza del rey, y pronto extendió sus clases a los jóvenes nobles que no se querían quedar atrás en esta actividad que era considerada pues como para la gente más distinguida, ¿no? Era lo que toda persona aristócrata debería dominar, esa era la moda. El fruto de estos hombres que llegaron de Italia fue el inicio formal de un intenso periodo de instrucción en danza figurativa, y la corte francesa demostró además que tenía muchísimos y muy entusiastas alumnos. Tire,
Y así se iba tejiendo el camino, estos maestros llegados de Italia y con los movimientos en la misma Francia promovidos por Catalina de Medici y sus hijos, que también tenían pues esta tendencia a favorecer y patrocinar el desarrollo de las artes. Un ejemplo es la Academia de Poesía y Música, que era una famosa escuela parisina patrocinada por Carlos IX, por supuesto hijo de Catalina, y que estaba dirigida por Antoine de Baif, un gran maestro de los clásicos, quien estaba muy influenciado por las teorías y prácticas de los italianos en la corte francesa. Carlos IX creía que cuando la música estaba desordenada, la moral se volvía depravada, pero cuando la música estaba bien ordenada, los hombres tendían a disciplinarse moralmente. La teoría central de Antoine Baif, que fue una importante contribución al desarrollo del ballet hacia el siglo XX, proponía que los segmentos de danza, música y frases habladas deberían encajar para formar un organismo de expresión artística armonioso y placentero. No sé, yo alguna vez me preguntaba esto, y de ahí es que pues tengamos, aunque la danza sea una cuestión innata al ser humano, antes de esta época no se prestaba tal vez tanta atención justamente a la métrica y a que encajaran, ¿no?, los movimientos con la medida de la música. Antes de 1550 no había habido realmente un interés por la relación entre los versos declamados y la línea melódica. Al fundar la Academia de Poesía y Música en 1570, Baif esperaba lograr una reforma musical y literaria, educando a los ejecutantes, pero también al público. Los instrumentalistas fueron alentados a componer música que coincidiera con los ritmos en la métrica de los versos. Siguiendo la misma regla, el largo de los pasos de danza tenía que ajustarse a la duración de las notas musicales. Parecería obvio, pero aparentemente no lo era. Baif creía que los dramaturgos de la antigua Grecia habían trasladado a la perfección los complejos ritmos de su prosa a la forma plástica. Era entonces el deseo de Baif de que la academia redescubriera este balance de música, verso y danza. Algunos de los compositores que trabajaron muy de cerca con Antoine de Baif en esta Academia de Poesía y Música para llevar a cabo esta reforma fueron, por ejemplo, Claude Lejeune, Eustache Ducoroy y Jacques Maudy. Y bueno, este fragmento que vamos a escuchar a continuación como puente musical es una composición de Eustache Ducoroy, que ya estaba en sus obras implementando estas nociones de la métrica, de las medidas de los versos y la música para pues darle continuidad a las teorías de Antoine de Baif. Fouetté. Y
1555 vería la llegada de un personaje que de la mano de Catalina habría de ser pues realmente el creador de los fundamentos de la danza, de los ballets de la corte que hicieron pues que Francia ya después fuera considerada como la cuna de la danza formal. Y este hombre que llegó en 1555 desde Italia a Francia era un virtuoso violinista italiano, Baldassare da Belgiojoso, quien después pues por situaciones hasta políticas afrancesó su nombre a Balthazar de Beaujoyeux, que fue designado por Catalina de Medici como maestro de danza de la corte, encargado del entrenamiento de los bailarines y de organizar y producir el entretenimiento real. Así, con la llegada de Beaujoyeux a la corte de los Valois, continuaba el patrocinio de la danza a la italiana, la cual habitualmente el maestro unió con la tendencia francesa hacia las mascaradas llenas de brillos y destellos. Estos espectaculares híbridos se llamaron magnifiques y fueron los precursores de los ballets de cour, de los ballets de corte, especialmente en Francia. Los ballets de la corte, en los que el estilo de danza no se distinguía de las danzas sociales populares de la época. No existía todavía el vocabulario y el silabario de pasos ya enfocados más hacia la técnica, el desarrollo de una técnica específica del ballet. Estos costosos despliegues, imaginarán, que se usaban para celebrar grandes ocasiones, pero por debajo del agua mediaban disputas religiosas y servían para legitimar a la monarquía con su esplendor. También se usaban para demostrar a los extranjeros que Francia no estaba totalmente arruinada a causa de guerras pasadas o por los problemas de política interna y por los siempre presentes conflictos religiosos. Tras la muerte de Enrique II, que sucedió en 1559, quien durante su reinado se dedicó a reforzar el poder real, le siguieron sus hijos Francisco II, Carlos IX y Enrique III. Pero la parte esencial del poder político y su continuidad quedaron asegurados por la reina madre, Catalina de Medici, que favoreció pues justamente este valioso intercambio de las tradiciones italianas en las artes de las cortes francesas. Muchos de los ballets de cour de Beaujoyeux se produjeron durante la vida de Catalina de Medici, pero solo han sobrevivido muy pocos con algún tipo de descripción. Estamos hablando de 1550, 1560. Pues el paso del tiempo no siempre ha permitido que todos estos materiales se hayan podido conservar. Uno de estos magnifiques, los cuales ya quedan algunas breves descripciones, ni siquiera la música, que se llamaba Le Paradis d'Amour, el paraíso de amor, presentado en 1572, celebraba el casamiento entre Margarita, hija de los catolicísimos Catalina de Medici y Enrique II, con el líder protestante de los hugonotes, Enrique de Navarra, que habría de convertirse en Enrique IV. Hay incluso una película bastante interesante, La Reina Margot, que plantea este matrimonio pues a la fuerza, orquestado por Catalina de Medici, para tratar de controlar la expansión de la influencia de los protestantes. Catalina de Medici adoptó la noción popular del renacimiento de la danza cósmica y propuso espectáculos diseñados para reflejar el trabajo de cuerpos celestiales que traerían paz a la volátil Francia. La corte de los Valois aplicó intrincadamente este concepto de la armonía de los números en la construcción de sus producciones multifacéticas, particularmente en lo que tenía que ver con las configuraciones geométricas de los bailarines en todos estos interludios danzados. El Paraíso de Amor presentaba material temático a través de símbolos y alegorías que apenas disimulaban la agitación religiosa entre los católicos y los hugonotes en Francia. De ahí que el conflicto religioso en sí mismo era el pretexto para, de alguna manera, comprometer a las facciones religiosas rivales en el espectáculo teatral y representar así a las fuerzas del bien, que eran los católicos, por supuesto, y del mal, obviamente, los protestantes. La mente del Renacimiento creía que la música y la danza eran imágenes aurales y visuales de concordia, digamos, y que tenían el poder de ponernos en orden, creando de esta manera paz con nuestros vecinos. Al final del ballet, por supuesto, ¿no? Pues como colofón, todos los obstáculos eran sorteados en un gran segmento bailado y juntos los participantes del ballet entraban a las puertas del paraíso.
Desafortunadamente, las aparentemente buenas intenciones de Catalina solo resultaron en más angustia.